episodio de hoy converso con Anne-Marie Pagan, educadora en floricultura y experta en kokedamas, que es el arte japonés donde se siembran las raíces de una planta en una bola de musgo. Anne-Marie comenzó a los 18 años a trabajar con las plantas y jamás pensó que sería dueña de un vivero, un negocio familiar que levantó junto a su marido y sus 3 hijos. Una frase que le escucharás repetir durante la entrevista es que rendirse no es una opción. Anne-Marie es sobreviviente de cáncer, diagnóstico que enfrentó cuando estaba en sus 30. Nos habla sobre su proceso de recuperación y el rol de las plantas durante esta etapa de su vida. Te aseguro que disfrutarás de cada una de las experiencias que Anne-Marie nos comparte en La Verdura de hoy. Hola, soy Perla Sofía Curbelo y me fascina conversar sobre plantas y los numerosos beneficios que ofrece la jardinería para nuestra salud. Si a ti también te gustan estos temas, La Verdura de hoy es para ti. Estoy aquí para ayudarte a tener una mejor experiencia con las plantas que ya forman parte de tu vida, como también aquellas que están de camino. En cada episodio te traeré consejos para cultivar plantas saludables, estrategias de siembra para tu bienestar y proyectos de jardinería para empoderarte. Porque ¿sabes qué? El éxito en tu jardín lo defines tú. Hoy estamos grabando lunes y lunes es el día libre de Kokean Gardens y el tuyo. Sí. Cuéntame esa estrategia que vinimos a invadir tu lunes. Sí, los lunes es el día de verificar inventario, verificar que las plantas estén todas en orden, que estén bien hidratadas. Es el día de fertilizar y fumigar de ser necesario o rezagar las que ya están como malitas, y esa limpieza se hace los lunes. Es el ordenar, es recoger. Los fines de semana suele ser unos días muy activos de cliente, y como usted sabe, cada vez que van a una tienda, ¿verdad?, te mueven un producto de un lugar a otro, pues eso es lo que hacemos los lunes, como que reorganizamos todo y solemos hacer eso y descansar un poquito. Cuéntame de Kokean Gardens. Para las personas que están escuchando el podcast de La Verdura de hoy, pues no solamente hablamos sobre el bienestar a través de las plantas, sino también hablamos con personas que trabajan en la industria y dueños y dueñas de centros de jardinería. Y esto es más que un centro de jardinería, como es uno de tus eslogans. Sí, es más que un vivero. Kokean Gardens comenzó con el tema de la kokedama. Uh-huh. Que para el que no sabe lo que es una kokedama, es una artesanía japonesa donde sembramos las plantas en bolas de musgo. Comenzó en el 2016. Inicialmente comienza porque yo estoy atravesando una enfermedad de cáncer. Uh-huh. Y estoy en ese proceso, y me vi en la necesidad de crear un producto para poder generar ingresos mientras yo vivía mi proceso de sanación. Así que inicialmente jamás pensé que iba a tener un centro de jardinería. Simplemente fue, necesito crear ingresos. Yo llevaba ya más de 15 años en el mundo de las plantas, así que hacer kokedamas para mí era súper fácil, mucho más fácil que cocinar. Entonces era como que para muchas de nosotras se nos hace más fácil. Sí, bregar con plantas que con la cocina. Entonces así comenzó. Inicialmente fue eso. Eventualmente las mismas personas nos fueron exigiendo más, como los talleres que ofrecemos, como el tener las variedades de plantas, y básicamente nos especializamos más como en plantas ornamentales, a enseñar a las personas a crear arte con las plantas, enseñar a las personas a conectar con la naturaleza, y eso es Kokean Gardens. De hecho, me estabas comentando antes de comenzar la entrevista que la experiencia de los talleres de jardinería tiene un mínimo de 2 horas, pero hay gente que se puede quedar fácilmente hasta 4 horas si los dejan. Sí, les encanta mucho. Yo tengo la virtud que me dio Papá Dios de enseñar de una forma diferente. Uh-huh. Una forma donde la gente se siente cómoda y no perdido en lo que les estoy diciendo, sino que les estoy hablando su idioma. Y por alguna razón ellos logran conectar en este espacio. Es que visitar Kokean es conectar en un espacio totalmente diferente, sí. Salir de lo que es la rutina, de los problemas de
vida cotidiana que vivimos todos, y ellos logran desconectarse. Cuando llegan aquí el tiempo no corre. El tiempo no corre para ellos, y ellos lo que quieren es aprender, lo que quieren es conectar. Y te puedo contar un montón de vivencias de la cantidad de participantes que se emocionan simplemente con aprender a conectar con las plantas. De hecho, esta es mi primera vez que vengo a Coqueán, y te dije, a veces uno, porque te sigo hace ya mucho tiempo a través de las redes sociales, pero a veces uno se enamora de lo que ve a través de las redes, y cuando llega al sitio es una decepción, ¿verdad? Como que dice, esto no era lo que me esperaba, y aquí pues tengo que decir que ha sido todo lo contrario. Gracias. Y es precisamente ese detalle que tú comentas, de que tú quieres que la gente entra, ¿verdad? Que viene buscando plantas o viene buscando a aprender algo a través de un taller, pueda sentirse, bajar la guardia, porque eso es lo que también las plantas nos han ayudado. Y cuando vamos a un jardín público, un jardín en nuestros propios patios, nos queremos sentir como que cómodos, y esto, desde que uno entra por Coqueán, pues siente eso, aparte del fresquito. Sí, rápido la temperatura baja y la gente se da cuenta y me dice, ¿qué pasó? Esto es como diferente. Y yo, Sí. es el acomodo, la forma en la que están acomodadas las plantas y la cantidad de plantas que hay en el espacio hace que toda la temperatura se acomode, incluso yo digo, la vista se va acomodando. Nosotros fruncimos totalmente esto cuando estamos en la calle, y de momento El entramos centro aquí de la sí, frente, sí, el ceño. y hacemos como nos relajamos. Sí. Es como un chip donde tú te relajas cuando estás en conexión con las plantas. Donde estamos es en el municipio de Dorado, y para aquellas personas que no están familiarizados con la geografía de Puerto Rico, pues el municipio está en el norte de la isla de Puerto Rico. Para quienes viven en Puerto Rico y pues lo único que saben es Dorado, pero ¿dónde exactamente en Dorado? Esto es Dorado, pero es la carretera número 2. Ok. Y cuando yo menciono la carretera número 2, es que la carretera número 2 está totalmente aislada de la costa. Ok. Es como el otro extremo de Dorado. El Dorado que te conecta con el campo, con Vega Alta, con Corozal, es esa zona de ahí. En la Ok. misma número 2, en Espinosa, bien cerquita del desvío de Corozal, y en la misma colindancia con Vega Alta. Por eso es como que estamos del otro lado, pero sí pertenecemos a Dorado. Pero no siempre estuviste aquí. No. Estabas hablando ahorita de cómo comenzó el negocio, y el negocio comenzó en otra parte de la isla. Sí, mira, yo soy del pueblo de Las Piedras. Allí fui criada realmente. Yo nací en Mayagüez, pero crecí en Las Piedras, y allá se me dio la oportunidad de trabajar en un jardín, en Jardín Centro, el único que hay ahora mismo en Las Piedras. Inicialmente pues era un jardín pequeño, y yo comencé simplemente echando agua. Yo empecé a los 18 años por necesidad también, y eventualmente nació ese tuki-tuki. Te sentías cómoda entre plantas y, y haciendo todo lo relacionado. Empecé a escuchar las plantas, y es una sensibilidad que se comenzó a desarrollar y a aprender muchísimo. Yo tenía mucho contacto con agrónomos, que son los que nos dan los servicios. El que era mi jefe era diseñador paisajista, entonces la combinación de plantas lo aprendí de él, lo que es el cuidado de las plantas lo aprendí de los agrónomos, y yo seguía como una esponjita, imagínate, 19 años, 20 años, y tú absorbiendo información. Ese vivero creció, me hicieron gerente, yo tenía a cargo 2 empleados, más todo lo que es correr un vivero, mucho más grande que este. Y yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz en mi trabajo. Yo trabajaba 6, 7 días, yo tengo 3 hijos, así que yo estaba bien concentrada en criar a mis hijos de la forma más saludable posible y de seguir trabajando. Y repito, no pensé tener un vivero nunca, porque yo estaba muy cómoda con mi vida. Y en el año 2016, por casualidad, porque yo fui porque tenía un dolor y pensábamos que era una hernia. Tú sabes que a veces en los viveros hacemos mucha fuerza cargando sacos y demás, así que pensé que era una hernia. Yo acababa de cumplir 33 años, y cuando voy al médico que me hacen los estudios, porque la doctora se preocupó, dijo, si eso es una hernia está bien grande y tenemos que sacarla, pues eso te tiene que estar molestando. Y descubrieron que era un tumor de 10 centímetros en mi ovario izquierdo, y era un tumor que había que ser operado de emergencia, inmediatamente, porque me estaba comprometiendo la vida. Entonces dejé de trabajar así. O sea, tú sabes lo que tú vas a una cita normal y de momento te dicen, es un cambio drástico. Es cáncer y tienes que dejar de trabajar. Y entonces
¿Por qué? Pues porque si no dejas de trabajar, puedes morir. Y tienes que ser operada rápido. Para una mujer de 33 años con 3 hijos, la palabra cáncer, muerte y todo lo que tiene que ver con el tratamiento, pues choca y es bien fuerte. Así que simplemente hice lo que tenía que hacer. Dejé el trabajo, me operaron y comencé el tratamiento de quimioterapias. Y en ese transcurso del tiempo, sí, yo tenía días por enfermedad, porque mucha gente a veces dice, pero ¿por qué te vistes en la necesidad? Pero la gente lo que no sabe es que nosotros los que trabajamos en un full time, no podemos vivir con un full time y necesitamos de horas extras para poder completar los pagos del mes. Así que, a pesar de que sí me estaban pagando mis días por enfermedad hasta cierto punto en mi tratamiento, no era suficiente para sufragar los gastos que yo tenía en mi hogar. Así que ya yo había trabajado Kokedama con el que era mi jefe, lo habíamos descubierto por internet como mucha gente, y era temporada de Navidad. Ese fue el momento era ideal. Era temporada de Navidad y yo dije, bueno, podemos hacer Pascuas en Kokedama y hacer una lista de amistades, amigos, porque en aquel entonces pues no tenía una página que yo pudiera, ¿verdad?, vender. Así que eso fue como que escribiéndole mensajes a todo el mundo, mira, estoy vendiendo la Pascua en Kokedama, necesito recaudar fondos y así fue como creció. Me quedaban $200 en la cuenta y así fue como empecé. Yo invertí eso en el musgo, en los sustratos, en las Pascuas y comenzamos a construir Kokedamas. Y lo más importante para esto, ¿verdad? No solamente viene de una necesidad clara, pero fuiste honesta cuando, ¿verdad?, compartiendo tu historia, diciendo, necesito esto. Y ahí entonces fue que vino ese otro cambio drástico. Y también, antes de continuar, el asunto de trabajar con las Pascuas en Kokedama, mientras yo pasaba quimioterapias, ayudaba a no pensar en el dolor de la quimioterapia. Eso te iba a preguntar, el rol de las plantas en ese proceso, ¿verdad?, de recuperación. A mí las plantas siempre me hacen sentir bien. Pero cuando tú vives un proceso tan difícil como es el de las quimioterapias, es bien mental, ¿verdad? Es algo bien psicológico trabajar ese momento porque están trabajando con tu cuerpo, pero psicológicamente yo pienso que las personas que pasan por quimioterapia se afectan mucho. Y yo te voy a dar mi opinión, ¿verdad? Mi testimonio, porque yo digo, yo respeto el testimonio de cada persona que vivió su proceso, pero en mi caso, yo sentía que un extraño entraba a mi cuerpo y que yo no podía hacer nada. Y que ese medicamento que estaba en mi cuerpo me causaba mucho dolor y me hacía mucho daño. Y tenía que seguirlo sufriendo, no tenía de otra. Esa era mi única opción si yo quería vivir y terminar de criar a mis hijos. Entonces tú estás peleando con que quiero quedarme con mis hijos, quiero seguir peleando por ellos, pero esto es bien doloroso. Entonces tú tienes que encontrar un punto donde crear ese balance, donde tú puedas, ¿cómo fue que tú dijiste ahorita? Como desconectarte, como... Sí, una desconexión. Una desconexión y conectar directamente con la naturaleza. Y la Kokedama me ayudaba a volver a sonreír, me ayudaba a llorar en paz, porque es permitido llorar. Así que trabajar con las plantas, mientras yo lo hacía, yo podía llorar en paz y sonreía con ellas, porque ellas enseñan tanto y verlas vivir y verlas decir, mira, yo estoy en este espacio pequeño, pero puedo ser bonita, puedo alegrar un espacio. Y sí me ayudó mucho. Sí, definitivamente no hubiera sido lo mismo sin las plantas. Claro, y porque es un momento de estrés, ¿verdad? No solamente para ti a nivel físico, mental, como tú bien dices, pero entonces también es el estrés familiar, tus hijos, tu esposo. Y no es que las plantas te van a hacer olvidar, pero te pueden ayudar a manejar, ¿verdad? Y aunque sea media hora, uno necesita media hora como que desconectar de ese estrés. Y como bien tú estabas haciendo, así que me alegra mucho y te agradezco que compartas con nosotros ese. Sí, es algo que me gusta hacer, porque yo digo, nunca sé quién necesite entender que sí hay una opción para no rendirse. Claro. Y nada, terminé mi proceso de quimioterapia y cuando traté de reincorporarme a mi trabajo, no pudimos llegar a un acuerdo en horario, y ya cuando tú pasas un proceso tan difícil como el que acabo de explicar, cuando tú encuentras un no de frente,
Le buscas la vuelta. Claro. Le buscas la Abrimos vuelta. otra puerta, pues por ahí no es. Y yo dije, bueno, pues entonces significa que mi temporada en este vivero terminó. Y yo entonces voy a comenzar a hacer mi negocio con las coquedamas. Y así fue, entregué mi carta de renuncia, agradecí, abracé, besé y dije, ok. Y comenzamos con... En el patio de tu casa. En el patio de mi casa. En el patio de mi casa mi esposo construyó con mis hijos, bueno, entre todos construimos un vivero en madera. Obviamente no teníamos ni idea de construcción de vivero, así que aquello quedó de muchas formas. Le hicimos muchos tipos de viveros, pero al final logramos tener uno que medía 20 por 40 en madera, parecía como una terracita, y 2 o 3 bancos nada más, porque al final lo que queríamos es que la gente se reuniera ahí a coger el taller. O sea que siempre la idea de los talleres había sido ofrecerlo entre las plantas. Y comenzamos a crecer y todo iba súper y llegó María. Que es el huracán María en el 2017. 2017 llegó el huracán María y como muchas personas perdimos. Y en el Pueblo de las Piedras, pues todo lo que son los recursos tardan más en llegar por su ubicación. En la isla, pues no permite que los recursos lleguen más rápido. Eventualmente pasaron como 30 días después del huracán María y le dije a mi esposo, ¿sabe qué? Si no queremos que este negocio se caiga, tenemos que mudarnos. Y tuve que tomar una decisión bien fuerte porque toda mi familia está allá. Básicamente irte de la zona sureste de Puerto Rico al norte. A donde estamos acá. Sí, y ahí comenzamos en Toa Baja de cero, porque pues acá nadie me conocía. En Las Piedras es bien fácil, un pueblo pequeño, un solo jardín, todo el mundo sabe quién soy. Pero en el norte nadie sabía quién yo era, así que tuve que empezar de cero. Ahí comenzamos a instruirnos con lo que son las redes sociales para exponer el producto y todo esto fue pasando de forma virtual y llegamos a hacer talleres en locales en San Juan para abarcar más personas. Mi primer taller grande fue de 60 personas en un local en San Juan que ahora olvido, era un instituto en San Juan, en el viejo San Juan y fue muy bueno. De hecho, ese grupo todavía permanece junto, se llaman Los Coqueamigos y están en WhatsApp, no tienen Facebook, ellos son 100 personas que tenemos porque yo hice 2 talleres en San Juan y los 2 están ahí, en el mismo chat y ellos se mantienen en comunicación, son amigos, se reúnen. La comunidad y el corazón, ¿verdad? Pero el corazón de la Coquedama, que ese viene a ser, ¿verdad? Ese punto de conexión entre todos ustedes y hoy día, pues, cuando hablamos de Coquedama, pues pensamos en ti. Sí, gracias. Ha sido un trabajo bien difícil entrar al mercado de las plantas con las coquedamas porque inicialmente nadie creía en la coquedama. Pensaban que era solamente una decoración o que eso era solamente para algunos países con otro tipo de clima. Y realmente tienen razón, los sustratos que utilizan en otros países no lo podemos utilizar en Puerto Rico. Así que con el conocimiento que yo tengo en los diferentes tipos de sustratos, que para el que no sabe lo que son sustratos, es el medio que se utiliza para sembrar alguna planta. Y hay muchísimos de ellos. Yo tuve que crear un sustrato especial donde la planta se sintiera cómoda estando en coquedama y pudiera durar de 1 a 5 años. Ok. Que es la duración de una planta en coquedama aproximadamente, siempre va a depender de los cuidados que la persona le dé. Y de hecho, cuando uno llega aquí, uno se encuentra una mata de plátano en un coquedama y ahora mismo, ¿qué tamaño tiene? Yo lo tenía anotado, pero está bastante grande, creo que mide más de 18 pulgadas de diámetro. Es un toddler prácticamente. Más de 18 pulgadas de diámetro y la altura está bastante similar. Sí. Y la planta de plátano aproximadamente está midiendo más de 8 pies. ¿Y esa planta tiene cuánto tiempo? Tiene 3 años y medio. Ok. Yo la hice para la pandemia. Y fue en el 2020 cuando nos cerraron, fue como que parte de lo que hice como experimento. Casi todas las plantas que tú ves en Coquedama, yo las probé antes de ponerla en el mercado. Y ya yo te sé decir cuáles plantas no funcionan en la Coquedama porque... ¿Cuáles no funcionan? Mira, no me funcionan las trinitarias, no me funcionan las baby rose. Y por ahí tal vez podemos los papiros. Okay. Aunque sí funcionan en coquedama, necesitan un sustrato totalmente diferente al que yo uso con la coquedama regular. Porque es un tipo de planta más de fanguito, más de humedad. Y el sustrato que yo utilizo en las coquedamas no
absorbe tanta humedad como para que el papiro lo pueda tolerar. ¿Y cuáles tú dirías que son las mejores plantas que en Coquedama son un éxito? Mira, las Eternity. Esa es la CC Plant. Las orquídeas se dan excelente. Para los que no sabemos cuidar orquídeas, es que para mí ha sido como que, wow, increíble, porque yo tenía problemas con cuidar orquídeas y cuando las comencé a trabajar en Coquedama, es no hacerles nada, se cuidan como solas. Solita. Plantas de interior, la mayoría todas, las potos, los abetos, y podemos seguir las monsteras. Descríbenos cómo es ese proceso de crear una coquedama, cómo uno empieza. Para aquellas personas, obviamente puedes ir al internet y buscar información de cómo crearlas, pero llévanos como que paso a paso, si vamos a poner una orquídea en una coquedama, ¿cómo comienza? Si fuera una orquídea en coquedama, tenemos que primero saber qué variedad de orquídea es la que estamos trabajando, porque cada orquídea requiere un sustrato diferente. Okay. Entonces, digamos que vamos a hacer Phalaenopsis, pues la Phalaenopsis yo siempre le añado, además del musgo, porque le encanta el musgo a la Phalaenopsis. Esa es la más que encontramos. ¿Sabes por qué es la que más se vende, la que más gusta? Porque es una de las orquídeas que más florece. Eso es todo. Entonces, a nosotros nos encantan las orquídeas, pero nos encantan que siempre estén florecidas. A nosotros en Puerto Rico nos fascina comprarnos plantas y que y si son plantas florecedoras, tienen que florecer todo el año. Todo el tiempo. Punto. Entonces las Phalaenopsis, al igual que las Dendrobium, son esas orquídeas que florecen más seguido. Entonces las podemos tener dentro de casa y ellas pueden crecer dentro de casa sin ningún problema. Ok, tenemos entonces una de esas dos orquídeas que queremos poner en coquedama. Yo utilizo mucho la piedra volcánica. Es un reto envolver todo el musgo con la piedra volcánica porque no pega, así que es como poroso. Y luego entonces sería envolver este sustrato y sus raíces. No se toca raíces de las orquídeas si están florecidas. Eso es bien importante. Pero si tenemos una planta X que no tiene flores y la voy a hacer coquedama, es bien importante eliminar raíces dañadas, raíces viejas, limpiar bien esas raíces y poner un sustrato nuevo que haga una mezcla entre musgo y piedra volcánica. A eso siempre le añadimos abono granulado. Eso para mí es como un extra para mantenerla saludable por más tiempo. Y luego envolvemos todo esto en musgo y lo amarramos. Eso es una coquedama, es envolver las raíces de las plantas en un sustrato y envolverlos en musgo. ¿Y cada cuánto tiempo, verdad? Obviamente, dado el área, ¿verdad? El área que comprende la coquedama se mantiene más tiempo en humedad, pero cada cuánto tiempo nosotros... esa es la pregunta de todo el mundo. De todo el mundo, y a mí me encanta explicarla. Hay una conexión entre el musgo y la raíz de las plantas que no permite que se pudra. Y una de las cosas bien importantes es que nosotros utilizamos el musgo sphagnum, que es un musgo vivo que contiene un fungicida natural, que es lo que evita que se pudran estas raíces. Entonces eso es como que el secreto de este musgo. Este es como otro podcast, el secreto de las coquedamas. Entonces, nunca va a tener exceso de agua a menos que la persona deje esa bola dentro del agua como tal. La planta va a ir absorbiendo del musgo según va necesitando agua. Que mucha gente asocia que está en esa bola de musgo y esa mata está flotando en agua. No, la planta tiene que absorberla del musgo y entonces ahí se va creando ese asunto de la hidratación. Cada cuánto se hidrata, eso va a depender del espacio donde esté ubicada la planta. Yo no suelo decir una cantidad de día a nadie porque yo he aprendido con mis estudiantes que si tú les dices cada 5 días, ellos lo ponen en el calendario. Y si tú le dices cada 5 minutos en agua, ellos literal ponen una alarma. Y yo he dejado de hacer eso. Yo les digo, ustedes tienen que aprender a conectar con sus plantas y a vivir la experiencia. Y ella les va a decir a usted cuándo necesita agua. El musgo tiene una característica y es que cuando está hidratado es oscuro. Y cuando ya no tiene agua, es clarito. Esa es la parte más fácil. Pues déjese llevar por el color del musgo. Observación. Ya está. Observación. Cuando él aclare, usted lo va a llevar a un cubo con agua y lo va a dejar ahí aproximadamente 15 minutos. Esto lo digo para que no me lo saquen antes. Porque el musgo absorbe 20 veces su peso en agua. Y es una fibra que demora en absorber. Así que no tenemos por qué tener prisa de sacarla del agua. Así que cuando vaya la gente a
añadir coquedamas a su vida, por ejemplo, vaya poquito a poco en lo que va entonces aprendiendo, ¿verdad? Y dominando entonces el tema antes de verse con 5 coquedamas en su casa y volviéndose loco. Exacto, yo siempre digo, si es tu primera vez o si estás comenzando en el mundo de las plantas, cógelo con calmita, vamos con una primero. Y yo tengo gente que no compra plantas si no están en coquedama, porque ellos empezaron a conectar con plantas y tenían miedo de que murieran. Y entonces dijeron, pues voy a tratar con la coquedama porque la promoción de la coquedama es que facilita el cuidado. Claro. Empiezan con la coquedama y de ahí en adelante yo tengo clientes que pueden tener 12, 15 coquedamas dentro de su casa y me envían fotos. O sea, yo sé que están ahí. Sí, porque también yo creo que uno de los problemas más grandes, yo creo que es la pregunta número 1 de la gente, es en términos de riego y es el sobreriego. Entonces yo creo que eso es lo más que afecta el cuidado de las plantas, sí. Cuándo regar y cuándo no, y cuándo pues abstenerse, o sea, por más que tenemos calor, pues la planta debe tener también calor, etcétera, y entonces queremos como que nuestra necesidad se la queremos pasar a la planta cuando no es necesario en muchas ocasiones. Y la coquedama ayuda con eso. Vamos a hablar un poco sobre el negocio del centro de jardinería, del vivero, ¿verdad? Y nada más con tu historia, ¿verdad? Y hay tantas historias allá afuera de personas que también están tratando de echar para adelante cualquier tipo de negocio y tiene todos sus momentos espectaculares, pero también tiene unos retos. ¿Cómo es manejar un centro de jardinería? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Manejar un centro de jardinería me ha sorprendido porque no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mente. Yo fui gerente de un vivero y no tiene nada que ver con manejarlo. Esto realmente ha sido bien fuerte, es bien sacrificado. Siempre que tú trabajes con un ser vivo es bien sacrificado, hay muchas pérdidas, hay mucha exigencia de tiempo, porque cuando tú trabajas con seres vivos tú no puedes tomar un día libre. Es como el que tiene vacas, o Sí, sea, las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Hay que trabajar todos los días con las plantas. Así que primero es hacer un producto atractivo, que si tú tienes un vivero, pues tienes que marcar la diferencia con algo, en mi opinión. Y tratamos de resaltar lo que es la calidad de las plantas, y es lo que más hace. Pero la experiencia ha sido bien fuerte. A mí esto me encanta, así que no me molesta esforzarme para agradar al público y al cliente. Pero para tener este negocio sí es bien fuerte. ¿Por qué? Porque la planta no es una necesidad inmediata. Las plantas no son necesidad inmediata según lo que nos han enseñado, ¿verdad? Porque si nos preguntan a nosotras, para mí sí lo es, pero a nosotros sí. nos enseñan que tú inmediatamente necesitas agua, comida, ropa y trabajar. Como que esto es lo que tú necesitas en tu vida para vivir. Pero cuando comenzamos a añadir plantas, pues ya eso es un gasto que la gente lo ve como un extra. Todavía no ha sido un mensaje bien llevado el que las plantas deben ser parte de nuestras vidas simplemente por nuestro bienestar. Y eso es un trabajo arduo que tenemos los dueños de centros de jardinería, porque a veces llegan y no entienden el precio del producto, porque dicen, pero ¿por qué si esto es una simple planta? ¿Verdad? Y no saben que para que esa planta esté ahí, muchas personas pasaron trabajo para lograrla, luego llegó aquí y para nosotros mantenerla saludable requiere de una persona que esté hidratando, fertilizando, limpiándola. ¿Tu equipo de trabajo de cuántas personas consta? Mira, no somos muchos, nosotros somos un negocio familiar. Tengo una muchacha que lleva con nosotros, que es madre de familia soltera, que lleva con nosotros ya 2 años. Y ella siempre está conmigo en la semana. Y el fin de semana está mi hija mayor, que se acaba de graduar de bachillerato. Y ella, pues, la tengo los fines de semana ayudándome a atender a la gente. Y tengo una nena que está estudiando agricultura y a mí me emociona tenerla con nosotros porque ella aprende conmigo, pero yo aprendo con ella. Y a ella le encanta estar aquí y ella también está los fines de semana porque yo respeto mucho su tiempo de estudio, así que así creamos un balance de todo. Tengo a mi hijo mayor que también viene de vez en cuando para ayudar a mi esposo a hacer los trabajos fuertes, y ese es mi equipo. Realmente es un equipo pequeño, pero bien familiar, y hemos creado un balance muy bonito a todas nos amamos las plantas, así que yo creo que para tú trabajar con plantas tienes que amar las plantas.
Una de las cosas que he escuchado de tu propia boca es que aquí en el jardín tú no permites plantas enfermas. Y eso pues lo he visto ya, ¿verdad? Y claro, yo creo que cuando tú te gustan las plantas, vas a hacer una inversión, eso es lo primero que tú miras y buscas por encima y por debajo de la planta para llevarte la mejor planta posible. Sí, es que yo me pongo en el lugar del comprador. Uh-huh. Y si yo tengo una planta en una mesa que yo no compraría, yo no la pongo en la mesa. Una planta es el reflejo del centro de jardinería. Uh-huh. Y si tú lo comienzas a ver así, un cliente va a llegar por primera vez y se va a llevar esa planta. Si se la lleva amarilla, va a decir, no, las plantas que yo estoy comprando en Coque Garden están todas amarillas. Sí. Esa es la imagen que se lleva de ti. Pero si tú tienes una planta que brilla, que está saludable, súper verde, como tiene que ser, por ejemplo, aquí la gente me dice, no, todas las plantas que yo he comprado aquí están súper saludables, ninguna se me ha muerto. Totalmente diferente a lo que yo compro en otros lugares. Tiene un efecto multiplicador de la misma manera, ¿verdad? Que lo positivo, lo negativo y más hoy día con las redes sociales. Sí. Gracias a Dios nos va muy bien en las redes sociales. Pero nos estabas contando también que tienes clientes porque tú tienes un área de cuarentena, como uno le dice, donde salvas plantas, etcétera, pero tienes clientes que a veces se te meten ahí porque quieren comprar ese tipo de planta, porque es como que también ese reto de yo voy a salvar una planta. Pues sí. Cuando creé esa zona, no pensé que hubieran personas interesadas en salvar plantas. Uh-huh. Y es un área que yo tengo exactamente porque hay plantas que yo digo, vale la pena intentar salvarlas y las tengo ahí por eso, o porque son plantas de colección y las tengo aparte. Y hay gente que le gusta esa zona y me cruzan y yo las quiero, véndemela, porque es que a mí me gustan así chiquititas, yo las quiero crecer. O mira, sí, ella no está tan mal, yo la puedo salvar. Y entonces como, sí, tienen esa conexión ya con las plantas de ver el proceso, les gusta ver el proceso de sanación de la planta y de convertirlas en un producto hermoso. Así que pues, sin querer, he creado una zona para ese tipo de clientes. Mientras estamos grabando este podcast, estamos en la época de huracanes en Puerto Rico, que es de junio a finales de noviembre. Eso es algo que pues está en la cabeza de todo dueña de negocio, pero particularmente que trabaja con centros de jardinería y viveros, porque ya lo experimentaste, como nos estabas contando en un principio, y muchísimas personas que han atravesado por huracanes fuertes, pues a veces hasta un huracán categoría 1 se lleva todo y volver a comenzar pues es duro, y eso pues lo hemos visto también a través de los años del impacto que tiene también en la industria, porque entonces muchas personas, en vez de levantarse, dicen hasta aquí llego, el huracán me termina de cerrar el negocio. ¿Cómo son los planes de contingencia y los planes, verdad, tomando en consideración cuando estamos en época de huracanes? Mira, tuvimos una experiencia en este terreno. Aquí en este terreno llevamos dos años. Antes de cumplir un año, hubieron unas inundaciones en esta zona, en el área norte de Puerto Rico, y no sabíamos cuán inundable era este terreno. Y ese día tuvimos pérdidas de todas las plantas que había en el exterior porque no sabíamos que era capaz de subir el agua a 4 pies. Sí. Así que el plan sería recoger todas las plantas y todo lo que tenemos frente al vivero en la parte más alta, que viene siendo la parte de atrás, poner en mesas y bancos todo, bajar todo lo que son canastas, todo eso se debe poner en el suelo, no debe haber nada demasiado alto, y dependiendo del tipo de categoría, se determina si se van a retirar los plásticos. Porque los plásticos hacen resistencia con el viento y me pueden mover lo que es la estructura. Así que todo va a depender de la categoría de este evento, pero lo primero es bajar todo lo que esté colgando, poner todo, las agrupamos, las plantas yo las pongo todas juntas porque entre ellas se protegen, y buscarle la zona más alta, y el plástico es la última opción. O sea, tiene que ser que realmente es inminente el paso de este huracán y va a pasar directamente por aquí. Y entonces sí tendría que retirar lo que son los plásticos y el sarán para no crear resistencia a la estructura de los tubos y que no me la tumbe. Hablando ya de futuro a corto y a largo plazo también, ¿qué te ves haciendo además de el centro de jardinería? ¿Te ves haciendo otras cosas, verdad, como parte de la extensión de este tipo de negocio?
A mí hay un sueño que tengo que no sé si algún día podamos cumplir, pero una de las cosas que me gustaría llevar a Coqueán a los 4 puntos cardinales de la isla. Hacer franquicias, no franquicias, sino la multiplicación del negocio. Sí, me gustaría poder llevarlo porque yo pienso que no todo el mundo puede llegar aquí. Gracias a Dios, para mis talleres llega gente de toda la isla, pero no todo el mundo tiene la facilidad de viajar hasta acá. Así que me gustaría como que tener como esos puntos. Multiplicarlo. Me gustaría seguir creando eventos. Nosotros creamos muchos eventos aquí en Coqueán, donde reunimos amantes de las plantas. Son eventos que hacemos gratis, donde ayuda a que la gente se conozca, que conecten. Promovemos también el comercio local, hacemos que los artesanos vengan, promovemos también jóvenes que están empezando en el mundo de las plantas. Yo creo que ningún vivero permite que otra persona venda plantas en su vivero, pero nosotros no creemos en la competencia, sino creemos que en la unión está la fuerza. Y tengo un grupo de jóvenes que venden plantas aroides y nosotros les permitimos el espacio para que ellos vendan sus plantas raras, a que nos ofrezcan charlas y nos ayuden a nosotros a entender qué son esas plantas y cómo. Así que me gustaría sí crear más eventos, y porque yo quiero que la gente aprenda a conectar con las plantas y que vean que las plantas es algo normal en la vida de todo ser humano y que las necesitamos. Oye, y cuando uno llega, ¿verdad?, a través de otra persona, como tú bien estás diciendo, cuando creas estos eventos donde llegan personas, nuevos empresarios, empresarias que están vendiendo plantas, que les ofreces el espacio, llegan sus amistades, pero terminan también siendo tus clientes y clientas, y entonces uno cuando va a un centro de jardinería, uno nunca se va con una sola cosa. Es bien difícil tú hacer eso. Sí, ya cuando tú eres amante de las plantas, tú a todo multiplica. Dado ya toda esta trayectoria, tu experiencia personal, tu proceso de recuperación, hoy día, ¿qué es para ti el bienestar? Para mí bienestar es estar en paz, estar feliz con tu entorno, con tu ambiente. Buscar estar en ese punto en la vida donde tú dices que te sientes bien. Buscar, evitar todo aquello que te oprime, que tú sientes que te hace daño. Y para mí bienestar literal es estar en Coqueán Gardens, porque uno crea su propio espacio, ¿verdad? Yo si no estoy aquí es como me siento que me falta algo. Y realmente conectar con las plantas para mí es totalmente sanador. Es como crear el balance entre la vida rutinaria y la vida de paz. A mí me da mucha paz estar entre las plantas, así que eso para mí es bienestar. Una de las cosas que a mí me gusta compartir a través de agrochic.com es precisamente que la gente empiece a crear sus propios espacios en el balcón, en el patio, incluso en interior, con la ayuda de las plantas, porque nada más que tú pones, ¿verdad?, un tiesto, eso lo transforma inmediatamente. Entonces, si a ti te gusta un espacio o te visualizas en un espacio leyendo, escuchando música, pues las plantas, los arbustos te ayudan entonces a crear ese espacio que va a ser único, y yo creo que nunca va a ser suficiente una planta, siempre sí, eso es una frase muy común añadiendo. Recomendaciones flash que tú puedas ofrecerle a la gente para seguir mejorando su experiencia en la jardinería, que tú le puedes recomendar. Mira, rendirse no es una opción. Si se te muere una planta, inténtalo de nuevo. El problema no eres tú, es que no conoces la planta. Así que no desistas de intentarlo. Edúcate, busca este tipo de talleres que nosotras ofrecemos, que realmente lo hacemos para ayudar a eso, a que conectes con las plantas y te beneficies de ellas. Así que es como que no se quiten, inténtalo hasta que lo logres. Y si no lo logras, pregunta, averigua qué es lo que estamos haciendo y hasta que lo logres. Aparte de Coqueán, 3 lugares favoritos en Puerto Rico que te gustan. 3 lugares. El Jardín Botánico me encanta. Los dos. El de Caguas y el de Río Piedras. El de Caguas y el de Río Piedras me gusta, es más como bosquecito. Ajá. El de Caguas me gustan las veredas, caminar y ver todo como lo han ubicado. Esos 2 me gustan mucho. Y otro sitio,
Ay, no sabría decir. Es que yo... Estamos bien con esos dos. Las playas. Las playas, yo sí. Yo sé que tú querías que yo te dijera algo de jardinería, pero... No, pero las playas ¿verdad? Son espacios naturales que nos ayudan a conectar con la naturaleza, definitivamente. Y más nosotros que tenemos, ¿verdad? Acceso a playas. Yo no soy playera. No soy. A mí, fíjate, yo creo que esa época la dejé cuando estaba en universidad, de que no salía de la playa, pero me gusta caminar por la playa cuando me es posible y me fijo entonces no solamente hacia el mar, pero también cuál es esa vegetación, ¿verdad? Del área costera. Pero eso de que me vas a encontrar en la playa por más cerca que viva, no, yo siempre estoy en el patio. A mí lo que me gusta es sentarme y observar y escribir y recibir todo eso que nos da la naturaleza. Energía. Sí. Lugares en cualquier parte del mundo que te gustaría visitar o que has visitado y que te encantan. Yo quiero visitar Colombia. Me hablaron del Festival de las Flores en Colombia y eso sí está en mi bucket list, pero pronto. Yo necesito ir, que no me lo cuenten. Yo quiero verlo, yo quiero visitar todo eso. Eso es como que ese lugar. Y lo otro, pero ya eso es para cuando sea un poquito más mayor. Yo quisiera llegar a Australia, un poquito más mayor. Más mayor. Aquí yo no pregunto edades. Usted tiene que venir aquí y ver entonces a Anne-Marie y decir, pero muchacha, ¿cuántos años tú tienes? Con tantas experiencias, de verdad. ¿Dónde te consigue la gente? Danos las redes sociales de Coquián. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Creo que esas son mis 4 redes sociales y ahora tenemos la página web Coquean Gardens. Simplemente escribir Coquean Gardens te va a llevar a todas mis redes sociales.